Bienvenidos, hermanos, a este espacio con la palabra de Dios en donde Jesucristo se hace presente espiritualmente para que Él nos enseñe. En esta meditación del día domingo 23 de mayo vamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés. El cumpleaños de la iglesia. El cumpleaños de la iglesia. Entonces vamos a prepararnos muy bien desde hoy hasta ese día, meditar, desmenuzar en nuestro corazón, en nuestra mente esta bendita palabra de Dios, que todas las lecturas están llenas de enseñanza como toda palabra de Dios, pero esta es una fiesta muy, muy solemne. Muy también, solemne. ¿verdad? Pues vamos a prepararnos y en esta ocasión, para invocar al Espíritu Santo, vamos a leer la secuencia. ¿Qué les parece? Ok, muy bien. Ay, la secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Ay, qué hermosa secuencia. Ok, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Ok. Bueno, hermanos, yo les quiero empezar a hablar de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés viene de Pentecosté, que significa 50. Entonces se dice que en el Antiguo Testamento se celebraba la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, que duraba 7 semanas exactamente. Y se presentaba, se dice también, la fiesta de las primicias, donde se presentaban las primicias de esos frutos que ellos levantaban de esa cosecha. Entonces a mí digo yo, ay, qué hermoso cuando, bueno, ya después los judíos la fueron como actualizando, ¿verdad? Sí. Entonces hasta el día de hoy ya pues ahora tenemos ese Pentecostés cristiano, podemos decir, de cuando viene el Espíritu Santo que nos deja el Señor, que ya celebrábamos la ascensión del Señor el domingo pasado, donde Él dice, me conviene que me vaya para dejarles este Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando recibimos el bautismo, pues recibimos esos dones del Espíritu Santo, y esos dones los tenemos que poner a trabajar para dar esos frutos al Señor, para darle esas primicias al Señor.
y dice que veían pues lenguas de fuego y todo, ¿verdad? Y cómo ellos pues eran unos simples pescadores, ¿verdad? No estaban estudiados, no nada, pero dice que esas lenguas de fuego los hicieron que hablaran en diferentes idiomas para que los demás las entendieran. Entonces digo yo, qué importante, y creo que así muchas veces ha pasado. Yo he contado, creo, no sé si aquí lo he contado, pero a mí una vez me pasó que yo tenía muchas ganas de ir a un congreso, pero era totalmente en inglés. Y aunque yo a lo mejor lo mastico poquito, pero no sé mucho, y yo decía, es que yo quiero ir, y yo me encomendé al Espíritu Santo con tanta fuerza, y tú me vas a hacer entender, si lo poquito que sé, pues no sé, pero yo lo voy a entender. Y así pasó, entendí todo, y dije yo, es que es el poder del Espíritu Santo. Dije, pues si ellos hablaron lenguas, yo también tengo el Espíritu Santo, entonces voy a poner a trabajar ese don, y de pedirlo, de que me diga, para poder entenderlo. Y qué importante, y esas lenguas de fuego, esa que dice que pues creían que estaban borrachos, ¿verdad? Más adelante vemos versículos que dice que estaban borrachos. Y yo nunca había caído en cuenta, ni nunca había me había puesto a estudiar del Éxodo, que dice exactamente como en el monte Sinaí, ¿verdad? Se veía cuando el Dios le estaba dando la ley a Moisés, se veía ese fuego, ese humo que salía del monte, y esa nube, los truenos y todo, que no escuchaba. Y es hermosísimo. Es hermosísimo. Y pues ahora actualizándolo a nuestra vida, que bueno, es bien bonito en los ranchos, en los pueblos donde hacen las cosechas, ofrecerle los primeros frutos a Dios, ¿verdad? O en el trabajo, es que cuando uno empieza su primer trabajo en la vida, es muy hermoso enseñarle a nuestros hijos, ofrecerle ese primer salario a Dios Padre, como primicia de ese esfuerzo. Y pues para aplicarlo a nosotros, esos primeros frutos que Dios nos pediría hoy, pues es el fruto del amor, principalmente. Y de allí pues del amor se desprendería el fruto de la alegría, la paz, el gozo, la paciencia, el dominio de uno mismo. De cuando nos hagan enojar, o no que nos hagan, que nos sintamos provocados a enojarnos, pues aplicar ese fruto de oración al Espíritu Santo para dominarme y no caer en esa tentación. No caer en esa tentación. Y que decía de poco a poco la fueron transformando, actualizando, a que después recordaban cuando Moisés le daba las tablas de la ley. Bueno, Dios, por primera vez ellos escucharon a Dios que les hablaba y sintieron ese temor. Y ahora en nuestra nueva alianza es Jesús quien se da, es Jesús pues ese resumen en el amor, esa nueva ley del amor que desde antes en el Antiguo Testamento también, pues los profetas estaban profetizando, valga la redundancia, de que dice el profeta Jeremías, dice, yo les pondré en su interior la ley, en su corazón, les escribiré en su corazón la ley, el Espíritu Santo. Y es ese sello que recibimos en el bautismo. Ese sello que recibimos en el bautismo. Y dice a chicos y grandes. Y yo precisamente me acordaba del bautismo. Y yo digo, ¿cómo no bautizar a los niños pequeños si allí ya está profetizando Dios con estos profetas mayores? De que Él va a poner en el interior del ser humano esa nueva ley del amor. Ya no va a ser escrita en tablas de piedra, sino en el corazón. En el corazón de piedra, que a veces lo endurecemos por el pecado. Pero es el Espíritu Santo quien lo taladra fuerte para que se haga un corazón de carne y podamos aceptar ese Espíritu Santo en nosotros y que podamos cambiar. Sí, cierto, muy cierto. Bueno, pues nos podríamos tardar horas en esto, pero es hermoso. Bueno, Bueno, y así rapidito nomás, recordemos que del domingo pasado que celebrábamos la ascensión a Pentecostés, son 10 días.
Nada más rapidito les quiero compartir, de ahí viene el origen de la novena, donde estaba María Santísima con los apóstoles, dice la escritura, ¿verdad? Que estaban en oración de la ascensión del Señor a Pentecostés. Así deberíamos nosotros en este momento, ojalá todos estemos haciendo el decenario al Espíritu Santo, la novena al Espíritu Santo, para recibir ese día de Pentecostés, esa renovación del Espíritu. Ojalá y que así sea. Que así sea. Okay. El Salmo responsorial. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y lo creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Ok. De la carta primera de los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Pues como que es continuación pues sí, de la primera, ¿verdad? Hoy exactamente, puro Espíritu Santo. Ya bebimos de ese Espíritu Santo en el bautismo. Entonces, qué hermoso es de que nosotros, si ya tenemos toda la comunidad, todos los católicos, somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos todo de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, como decía en la otra lectura. Para eso fuimos creados, para amar. Y exactamente como dices tú, no empobrezcamos el Espíritu Santo, porque es el que nos va a hacer decir, Abba, Padre, es el que nos va a hacer el don de la fortaleza, el don del entendimiento, de la sabiduría. Y entonces si todos, qué hermoso si todos dijéramos, bueno, ya a mí se me da más el don o lo estoy trabajando más, y así todos seríamos como, ahora sí, todas las piezas para poner a trabajar el cuerpo de Cristo. Sí. Porque ¿qué sería si esta mano no quisiera trabajar? Pues sigue la otra. O sea, si me lastimo esta mano por alguna extraña razón, pues la otra va a ayudar. La otra, aunque mal, con garabatos y todo, si necesito escribir algo, lo debo de escribir. Bueno, en caso de que yo fuera estudiante, necesito escribir. Necesito moverme de alguna manera, hacer las cosas. Entonces así deberíamos de estar como miembros del cuerpo de Cristo, poner al servicio de la comunidad nuestros dones que no son de nosotros. Dios nos lo da para ponerlos a trabajar en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro prójimo, simplemente. Y fíjate que a veces, porque yo he escuchado así personas, o también yo misma a lo mejor lo pensaba, ay, es que no tengo el don de la sabiduría, es que no tengo, pero ya me fueron dados en mi bautismo, simplemente los tengo que echar a andar. Tengo que buscarle yo, reavivar ese motor para echarlos a andar, pero ya los tenemos. Y conforme se va practicando el don de la sabiduría, se va creciendo poco a poco. Es como si, es que Dios no nos limita en nada, nada absolutamente. Solo es que le digamos sí, que Él se encarga y de ahí vienen los carismas.
Los carismas que es para ayudar a la comunidad, para que la comunidad crezca, es ponerla al servicio de los hermanos, del prójimo. Sí. Porque si yo no pongo a trabajar el don de la sabiduría, no me pongo a meditar la palabra de Dios, a saborear la sabiduría de saber y de saborear a la vez. Sí. Entonces, ¿cómo voy a si saber más? Si me la quiero para mí, se me va a terminar. Sí. Porque me va a atragantar. Cualquier profesión que si no se practica se va a olvidar sí. y se va a caducar solita. Sí. Exactamente, es cierto. Ay, bueno. Evangelio según San Juan. El aleluya. Ay, aleluya, sí. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Wow. Ay, Dios mío. Pues qué grande también es pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? De cómo dice, a mí me llama mucho la atención de que estaban ellos llenos de miedo, y a veces estamos así nosotros también, no queremos salir al mundo a hablar del Señor porque nos da miedo, y por eso Él va y les muestra como un recordatorio: miren, aquí está. Para mí esto es muy grande de ver, de recordarme exactamente que el Señor murió y resucitó por mí para que yo tuviera vida eterna. Entonces eso es lo que me debe dar valor de salir y hablar de Él para que todo el mundo lo conozca. Y así, y pues nos deja ese gran regalo el Espíritu Santo, como se lo sopló a ellos, igual. Y les dio esa fuerza para salir. Y ahora sí, ya que se abran las puertas, dice otra parte de la Escritura, estaban las puertas abiertas, ahora sí de par en par. Ya porque ya estaban llenos del Espíritu Santo, como era ese empujocito, y lo quiso dejar el Señor, todavía esa gracia nos quiso dejar. Todavía. A mí me llama mucho la atención porque en los tiempos de antes son las mismas lecturas que se leen, y a veces como que decimos, cuando no tenemos esa fusión del Espíritu Santo o no tenemos ese amor por Dios, no lo sabemos apreciar, como que se nos hace aburrido que sean siempre las mismas lecturas. Pero cuando cambia nuestra vida, cuando queremos hacer un cambio de una conversión en la vida, las cosas le dan otro sentido a la palabra de Dios en la iglesia, porque yo antes así lo veía, como muy monótono, como muy aburrido, pero ahora las cosas han cambiado. Sí. Y yo empiezo a decir esto porque la resurrección, siempre se nos ha hablado de la resurrección. Sí. Cada año festejamos la resurrección, cada año festejamos las mismas fiestas. Pero se nos hace monótono porque lo vemos como un acontecimiento del pasado. Y es un acontecimiento del pasado, pero que siempre se hace presente todos los días, no nada más cada año. Todos los días debemos recordar que Cristo resucitó para que nosotros tengamos esa esperanza de que vamos a resucitar en el último día. Y por eso se nos da el Espíritu Santo, para perder ese miedo. Y por eso Jesús sabe cómo se sintieron sus discípulos temerosos, sabe cómo estaban así de temerosos, pero sabe el dolor profundo que causó su partida. Vieron cómo lo maltrataron, vieron todo eso que lo tenían en su mente y en su corazón, todo ese dolor, y dice: miren las manos, miren el costado, mírenme, esta es la prueba del amor que siento por ustedes. Fíjate, y hay algo que aparte yo pienso, me imagino, ¿verdad? No sé,
de que también tenían miedo porque lo abandonaron. Es el miedo de sentir a veces nosotros cuando abandonamos al Señor, sabiendo ya que ya no somos ignorantes y nos alejamos de Él, tenemos miedo de que me perdonará. Por eso también es difícil a veces sentir, y por eso yo creo les dice aquí también, a los que les perdonen los pecados les serán perdonados. O sea, como que también yo siento que les estaba diciendo a ellos, los perdono por haberme dejado, aunque no se los dijo, no se los echó en cara. Y es donde una vez más vemos, él olvida el pecado cuando le pedimos perdón. Y es que si lo aplicamos a la primera lectura del día de Pentecostés, el hablar de lenguas, como lo decía usted, o sea, ellos, fue un milagro muy grande el que ese día de Pentecostés, en esa venida del Espíritu Santo, que todas las personas les entendían su propia lengua. Es un milagro muy grande, sí. Pero para nosotros todos hablamos el mismo idioma aquí, español o en inglés, ¿verdad? Sí. Okay. Pero la palabra de Dios se debe aplicar a uno mismo. Sí. Entonces yo lo que puedo aplicar es de que el Espíritu Santo, aunque yo no hable diferentes idiomas, cosa que muchos sí tienen ese don, y es un milagro muy grande también, como todos los milagros, si no, no fuera milagro, ¿verdad? Sí. Pero el aplicar eso a mí es decirme, si yo soy muy soberbia, es de que a mí me está hablando esa palabra, porque cuando vamos a un retiro espiritual, el predicador, sea sacerdote o laico, está lanzando la palabra de Dios que sale por sus labios, pero hay tantas gentes allí, 3,000 personas, 200 personas, 10 personas, las que sean. Es una sola palabra de Dios, una sola verdad para todas esas personas. Entonces, yo lo aplicaría de esa manera, de que yo soy soberbia, otra persona es egoísta, y eso es lo que sobresale, mi lenguaje que sobresale de mi personalidad, de mis malas acciones, de mis malos procedimientos. Entonces, esa palabra del Espíritu Santo me tiene que hablar a mí en mi propio idioma de la soberbia, de que tengo que cambiar a ser humilde. En el que es egoísta, pues de que tiene que cambiar también. O sea, de esas 3,000 personas, a 5 a 6 van a entender ese idioma. Van a entender el idioma que sobresale. ¿Me sigue? Sí. O sea, yo lo veía de ese modo también, porque no todos hablamos esas lenguas. Exactamente. Y lo traje a compartirlo con ustedes por el Evangelio, por el sacramento de la reconciliación, porque el Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos hace, que nos taladre ese corazón de piedra para darnos cuenta que hemos ofendido al Señor. Y es importante hacer esa oración de pedirle al Espíritu Santo eso. Y de reconocer porque fíjate, como dice la segunda lectura, vea que dice que solo así reconoceremos que Jesús es Señor. Y exactamente cuando nosotros nos estamos haciendo más y más dóciles al Espíritu Santo, ya más seguido decimos Señor, Señor, y aclamamos al Señor. Y lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Es hermoso. Es hermosísimo. Es maravilloso, es sorprendente cuando uno no está en las cosas de Dios como en los años antes pasados, gracias a Dios que son pasados, y a uno se da cuenta, el sacramento de la reconciliación es tan importante porque es el Espíritu Santo quien nos recuerda pecados de hace años que ni en mi mente los tenía, pero Él es el que nos recuerda de hace años atrás que hice esto, que hice el otro, que hice aquello, precisamente para poder purificarnos, pedir perdón al Señor, acudir al sacramento de la reconciliación, que nos llegue la paz y alcanzar la santidad cada día de nuestra vida, alcanzando la santidad día con día, que es lo ideal. Pues vamos a alcanzar esa resurrección que Cristo Jesús nos promete en el último día. Es hermoso meditar la palabra de Dios. Hermosísimo. Porque solo así seremos, Él dice, sean santos como yo soy santo. Como yo soy santo. Ay, es mucho que hacer, porque nomás imaginemos. Y a veces pensamos, no, pues es difícil, pero en realidad nomás es decirle al Señor, cambia mi vida, Señor, hoy, y dame más amor. Enséñame cómo ser humilde, enséñame a amar, enséñame. Y todo va siendo más fácil. Y en los pequeños detalles no tenemos que hacer tantas cosas. Precisamente viene ahí simplemente en la paciencia.
dame más paciencia. Pues yo los invito a que si sienten rencor, si sentimos rencor algún día, si sentimos coraje, invocar al Espíritu Santo que nos sumerja en él, que nos bañe, que nos renueve para poder pedir perdón al Señor, que llegue esa misericordia y así podremos ser felices en la vida. Cada vez que sintamos rencor, resentimiento, envidia, coraje, egoísmo, o sea, esos malos sentimientos, el demonio no pide permiso y entran a nuestro ser, pero inmediatamente es invocar al Espíritu Santo en cada instante en la vida. En cada cosa, en lo más mínimo. Sí, pues así es. Hay mucho que platicar, mucho que compartir, nos falta tiempo. Hasta aquí el día de hoy. Sí. Pues vamos a darle gracias al Señor por este día y que al Espíritu Santo nos llene de su paz. Como dice al principio, ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo la luz para iluminarnos. Y precisamente para iluminarnos esa oscuridad de pecado que vivimos día a día. Todos los días caemos en pecado en cada momento. Entonces, que nos ilumine para poder darnos cuenta y que nos ponga en nuestro corazón el dolor de ofender al Señor. Así es. Y ojalá nos faltó, bueno, ya les hablaba yo de la novena del Espíritu Santo. Es importante también la vigilia. Ojalá que en sus parroquias, si están pudiendo ir a sus parroquias, que haya esa vigilia para estar preparados para ese gran día de Pentecostés. Ojalá, y sería muy hermoso estar en oración, en alabanza, haciendo presente al Espíritu Santo. Ojalá y así sea. Sí. Y si no, pues los que no pueden, pues véanla por televisión. Ya algo es algo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y feliz día de Pentecostés. Invoquemos ese Espíritu Santo. No se van a arrepentir de invocar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos trae la paz, la alegría, el gozo en el Señor Cristo Jesús. Amén.